Buenas noches, bienvenidos al directo. Antes de nada, un aplauso a Dorna por su algoritmo de Superbikes. Vamos a hacerle un aplauso a Dorna por ese algoritmo tremendo que utiliza para Superbike, que le ha ido súper bien el algoritmo. O sea, Bautista sigue arrasando. No sé cuántas Ducati hoy, primera, segunda, no sé cuántas Ducati ahí arriba. Qué pasada, ¿no? Esa fórmula, ¿no? Del algoritmo, cuando esa moto lo que tienes abajo, que sale desde abajo, que gira muy bien, que se levanta muy rápido, o sea, ya pueden cortarla por arriba, que al final eso no funciona. Muy bien Bautista, muy bien Ducati, sí señor. Superbikes, y empiezo hablando de Superbikes, bueno, Alex Pérez 65, esa pole, Oscar Daniel segundo, P2, y Stefan HDD tercero. Muy buenas. DRdan, saludos, Fetoma, muy buenas, Guille, Striker, Sputnik, todos buenas noches, Turcos Bon, muy buenas, Miguel Martínez Losa, muy buenas, buenas noches a todos. Hoy no tenía vídeo, pero hay notición sobre el futuro de MotoGP, importantísimo, se huele rescate, bueno, se puede ver de varias maneras. Yo lo voy a ver de una manera más objetiva, pero unos lo van a ver rescate. Ahora lo vamos a explicar. ¿Y qué está pasando en MotoGP? Lo vamos a decir, pero empiezo hablando con Superbikes por el algoritmo, ¿no? Es otra más de Dorna, ¿no? Otra regla absurda, ¿no? Del algoritmo, que no funciona, que yo no sé qué hacen con el algoritmo de Super Sport, porque yo no entiendo mucho de motores, pero esa Ducati de Super Sport, no sé yo si está bien cuadrado ese reglamento. Ellos saben lo que hacen, bueno, no saben lo que hacen, yo creo, porque estamos así, como estamos por estas cosas que hacen los de Dorna. Pero bueno, empiezo hablando de Superbikes porque en Superbikes, si os fijáis, siempre hay un mensaje muy directo a los pilotos que pretenden ir a MotoGP. Yo os hago una pregunta, para que no digáis que soy yo el que me lo invento y tal. ¿Qué es lo que dicen normalmente los pilotos de Superbikes cuando un piloto de Superbikes va a MotoGP? Bueno, es igual, contesto yo, va. Ojo con los neumáticos, que no va a funcionar por los neumáticos, que tienes que entender los neumáticos. Es el mantra. Hasta el propio Bautista dijo, bueno, yo voy a MotoGP, pero primero pruebo los Michelin y si veo que eso me lo pienso. Sí, va por ahí la cosa. Más cosas. Es un poco absurdo hacer un vídeo un sábado por la noche de MotoGP cuando está la Fórmula 1 como está. Triunfando la Fórmula 1, ¿no? Alex Espargaró he visto en Speed Week otras declaraciones que no sé si son de nevera, como dijo Nico Abad el otro día, o de qué son, pero no funciona MotoGP, lo está diciendo Alex Espargaró. Yo Alex Espargaró sabéis que, bueno, me tiene bloqueado, que bueno, pero, ostras, yo últimamente con Alex Espargaró, no sé, tío, es que hasta podíamos quedar juntos y hablar, porque compartimos muchísimas cosas, y que Alex Espargaró hable sobre este MotoGP que no funciona cuando a él le está en su mejor momento, me da un poco ya de ostras, ¿no? De qué bueno este tío, ¿no? Que se preocupa incluso por MotoGP, que cambie MotoGP, ¿no? Aunque pueda salir el perjudicado, que vamos a hablar de eso ahora. Para seguir con este tema de Fórmula 1, os voy a poner este vídeo que me ha pasado Aleix, mi socio de TR, Aleix Llobet, ingeniero mega crack, responsable número 1 del Ineos Grenadier. Os voy a poner esto que me ha pasado, porque es una pasada, mira. Preguntado cómo hago para ver la Fórmula 1 de esta manera, y en este video te voy a contar cómo. ¿Cuáles son los requisitos que tenés que tener en cuenta? Tenés que tener una suscripción a F1 TV, que claramente eso sí es un requisito pago. Tenés que tener una PC, que puede ser Windows, Mac o Linux, es compatible con cualquiera de esos sistemas operativos. Y también tenés que tener la aplicación Multiviewer for F1, que básicamente si escribís en tu navegador multiviewer.app, vas a poder descargarla. De esa manera vos ya vas a poder registrar tu cuenta en Multiviewer for F1 y ahí vas a poder seleccionar todo lo que querés ver. Inclusive te dejo un tip extra, podés hacer clic derecho en cada una de las ventanas y por ejemplo ponerte lo que es en la radio de algún conductor en los auriculares mientras la transmisión oficial sale por los parlantes. ¿Qué te parece? ¿Es una forma copada de ver Fórmula 1? Déjamelo en los comentarios. Muchas personas a través de Instagram me han preguntado qué pasote, ¿no? cómo hago para Qué pasada, tío. Mira, esto lo digo porque estaba viendo Fórmula 1 y he visto una gráfica donde hablaban de la frenada del piloto, del paso por curva y de cómo aceleraba el otro piloto y comparaban. Y digo, madre mía,
Si aquí para hablar del T4 de Márquez en Portimao había que ser ingeniero, tío, había que ser detective. Nos tienen a dos velas la información. En Fórmula 1, fíjate este chico, el setup que tiene. Las pantallas, la información, los cronos, los pasos. Lo tiene todo, tío. Y aquí somos cuatro... Iba a decir una palabra que malsonante. Cuatro ignorantes, ¿no? Que nos tienen aquí a su discurso. Basta ya, a ver si esta gente que viene a los americanos, que vienen a MotoGP, van en esta línea, porque es insoportable hacer un análisis verídico, y como no tienes estos datos, luego te dicen de todo, ¿de acuerdo? Pero bueno, este mensaje, bueno, sabéis que cuando hablo de Marc Márquez e intento analizar la parte técnica de la situación, lo que ha hecho este chico, lo que se hace en Fórmula 1, ¿vale? Que es evidente, siempre recibo ataques, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo a esta gente que me manda ataques espero que si pasa esto que voy a decir ahora en MotoGP, si pasa esto que voy a decir ahora en MotoGP, que no sé si va a pasar, pero vamos a hablarlo, espero que me aplaudan, que me lo agradezcan. Solo espero eso, porque este cambio que puede pasar en MotoGP volvería a traernos las motos que más nos gustan, los pilotajes libres, los pilotajes personales de cada piloto. Marc Márquez podría pilotar como siempre. Vamos a hablar de eso, ¿de acuerdo? Sabéis que MotoGP ahora mismo es un poco caos, ¿no? Es un poco caos, no se sabe quién gana porque gana, ahora estamos hablando de Bezzecchi, no sé qué, es como un lío, ¿no? El otro día le pregunté a una persona que estará mañana aquí en el directo, a Quique, que estará mañana con Iván Ortolá, le pregunté, porque tiene una escuela de conducción, y le pregunté, oye, Quique, ahora mismo hay algún piloto de tu escuela, un chaval, ¿no?, que tenga en su mente, ¿no?, ser como Bagnaia, como Quartararo, como Binder, como todos los que están arriba. Y se puso a reír. ¿Vosotros os acordáis, los chavales, cuando eran pequeños, que querían ser Rossi, querían ser Márquez, Kevin Swans? Hay gente que se llama Kevin porque el padre le gustaba Kevin Swans. Dakota, Mamola, no sé qué. Tío, se ha perdido la ilusión, o sea, los iconos de MotoGP han desaparecido. Ahora estaba hablando con Carlos Renshaw sobre lo que ha hecho hoy Alonso en la quali de F1, que ha roto el coche, no sé qué, no sé cuántos. Se ha perdido eso en MotoGP, se ha perdido la épica. Se ha perdido la conexión del piloto con el público. Se ha perdido. ¿Quién es el bueno en MotoGP? ¿Quién es el bueno? ¿Por qué? ¿Por qué está Márquez sufriendo tanto? ¿Por qué? ¿Por qué está Márquez sufriendo tanto? ¿Por qué tantos años? ¿Por qué se hizo daño con esa moto? Vale, la respuesta es por la política de Michelin. Esa es la respuesta, y eso es lo que va a cambiar en MotoGP, o lo que se está cociendo para que cambie. Ahora mismo, yo, desde aquí, lanzo mi discurso claro. El culpable de la lesión de Marc del 20 es Michelin. El culpable de la desaparición de Yamaha desde el 16 hasta el 19 es Michelin. El culpable de la desaparición de Honda del 20 para arriba es Michelin. El culpable del remate que pudo haber sufrido Marc Márquez en Mandalika, es que la gente olvida todo muy pronto ya. Mandalika, año pasado. El atentado, eso fue un atentado contra los pilotos. Que por cierto, aquí un servidor defendiendo a Marc Márquez hasta la muerte, porque Marc Márquez no tuvo la culpa de nada. Cuando en Dazón estaban todo el día, es que se tiene que calmar, se tiene que calmar. No. Marc Márquez lleva pilotando así toda la vida. Lo que pasa es que si le cambian un neumático, como hicieron en Mandalika, es que la gente eso lo olvida muy pronto, y como no se explicó bien, lo que hizo Michelin en Mandalika fue un atentado contra los pilotos. Hoy me han comunicado desde el paddock que están hartos de esto, que se quieren deshacer de Michelin. Quieren volver a las carreras normales, a las carreras que el neumático no iguale los estilos, los pilotos, y que dependan siempre de que ese neumático que traigan funcione a uno o le funcione al otro, o partido o patata. Ya está bien de esta política horrorosa, que ha hecho incluso que nos enfrentemos todos. Porque al final, lo que está pasando con mi canal y con Marc Márquez, que son explicaciones puras y duras técnicas, o sea, nada más,
explicar por qué se está así, argumentado, solo ya es un motivo de ataques, que bueno, que me da igual esto, pero esto se ha acabado, hay gente que está harta y ahora mismo lo que me está llegando, por cierto, me ha llegado por llamada telefónica. Sabéis que desde que tengo el canal, cuidado que te denuncian. Bueno, sabéis que desde que tengo el canal, pues gente se pone en contacto conmigo, unos, bueno, más conocidos, otros menos, pero ayer me llamó una persona, porque puse el móvil, por casualidad, porque para una persona del chat, y a raíz de eso me llegan más mensajes de gente, oye, que he visto el móvil, y me envían mensajes, a los cuales a todos os lo agradezco, a todos, sobre todo en estos días que recibo tantos ataques, en los vídeos que hago con Nico, sobre todo, que me dan igual, es más, me lo paso bien contestándolos, pero a todos que me envíes un mensaje, que a veces me lo enviáis, oye, perdona que te envío un mensaje, no pasa nada, me llegan por otras vías, es que me da igual que sea por WhatsApp o que por el Messenger o lo que sea, me da igual. A todos, gracias. Y otra persona me ha llamado, y yo, en principio, he visto un móvil raro en el teléfono, y digo, hostia, ¿esto qué es, no? Esos móviles que no sabes dónde vienen, ¿no? Y digo, ostras, y me dice, soy Talik Pascual, ¿no? Soy Franito, te lo juro, cuando me ha dicho quién era, la primera reacción es, me he cagado, o sea, me he acojonado vivo, digo, tío, yo tengo un canal que yo voy de buen rollo, primero me he acojonado un poco, y después hemos empezado a hablar y me ha explicado la cosa. Yo creo que esta persona me ha llamado porque ha visto que en el canal hemos denunciado toda esta política de los neumáticos, y ha dicho, bueno, este chaval, como es el único que se ha mojado en esto, vamos a darle el mérito, ¿no?, de la información de que sea él una de las primeras personas. Bueno, eso lo deduzco yo, ¿de acuerdo? Pero esta persona me ha llamado y me ha explicado esta película, ¿no? Pues que esta situación es insostenible, el Mundial no es creíble el Mundial, o sea, no es creíble, y están haciendo pruebas, atención, con Pirelli. Hace pocos días, según me ha informado esta persona, que por cierto, es el segundo mensaje. Le doy tanta validez, primero porque la persona que me ha dicho quién era, entonces me lo he creído, pero ¿os acordáis que hace unos días me llegó otra noticia que no le hice mucho caso porque me parecía realmente difícil, ¿no? Lo comenté así como de pasado, oye, que me han dicho que Michelin se va del Mundial el año que viene y tal. Pensé, bueno, tienen contrato. No, hoy me la vuelto a confirmar otra persona. La primer mensaje me llegó desde el sur de España, ¿vale? Este me ha llegado del centro de Europa. No me ha llegado a España, me ha llamado del centro de Europa, ¿de acuerdo? O sea, dos personas que no tienen nada que ver, las dos personas me han dicho la misma información, la de hoy más completa, ¿de acuerdo? Me han dicho que ya se han hecho pruebas en Magny-Cours, Francia, de una MotoGP con neumáticos Pirelli de Superbike. Ya están haciendo la comparativa para ver qué pasa si Dorna coge a Teramaso y todas sus paranoias y lo aparta y meten a Pirelli. Ya se está haciendo esas pruebas. Resultado de las pruebas. Atención. Voy a explicarlo de una manera para que a ver si se me entiende, porque lo que voy a decir no es una crítica a la calidad del neumático Michelin, que nunca he ido por ahí, siempre he hablado de la política del neumático de Michelin, la política del neumático, la construcción, la manera que lo construyen para tener un objetivo ellos, ¿no?, de rapidez o lo que sea, ¿no? El piloto que ha hecho la prueba con una MotoGP de hace unos años, no era una 23, no era una 22, no era una 21, creo que era una 20, no sé el piloto, no sé la marca de la moto, si es Francia, podría ser Zarco, no sé quién es el piloto, pero ese piloto, a pesar de ser un neumático quizá menos bueno en términos de agarre, ha rodado más rápido que con los Michelin. ¿Por qué ha rodado más rápido? Porque precisamente lo que nosotros pedimos, lo que yo pido desde aquí cada día, es un neumático que se sienta libre el piloto, libre, y que le dé sensación y puedas explotar su pilotaje, su manera de pilotar. Ahora mismo el neumático actual engloba a todos los pilotos en un estilo, y van todos iguales, misma línea, tal. Marini es un piloto, pues es un ejemplo, ¿no?,
pam, arriba. El otro día Augusto Fernández, con todos los respetos a Augusto, llegar, pam, cuarto. Es una cosa estrambótica lo que pasa en MotoGP. Y todo recae mayormente en esos neumáticos. Ese piloto ha ido más rápido en una comparativa realmente exquisita, porque han hecho una comparativa, mismo día, mismo momento, obviamente, misma temperatura, misma presión. Los neumáticos han comparado presiones. Salimos en 1.9 en 2.1. Dos pruebas diferentes con varias presiones. Y se ha ido más rápido con el Pirelli que con el Michelin. Pero, ¿por qué se ha ido más rápido? Por la sensación del piloto, por esa sensación de libertad. Esa sensación de hacer con la moto, meterla cuando quiero, donde quiero. No esa línea única que tenemos ahora. Ese neumático trasero. ¿De acuerdo? Eso es lo que ha pasado. Entonces, no sé qué va a pasar, si esto va a ser así. De momento, la información es que me ha llegado es que la gente de Michelin no está contenta, obviamente, porque dice salir de esta manera del Mundial, salir por la puerta de atrás, como que hemos hecho algo mal, no sé qué va a pasar. Pero esto es la información que hoy me llega por segunda vez, por cierto, y esta vez desde el centro de Europa. Esto es lo que me ha pasado. Sí, al César de César. Si hay este cambio, ponte una buena medalla. No, la medalla me da igual. Yo solo pido a la gente que si hay un cambio de neumáticos y Marc Márquez vuelve a ganar, por eso lo pinto como rescate, porque hay gente que lo va a ver como rescate, que se podía ver como rescate, pero es que yo creo que el rescate no es a Marc, es a MotoGP. También a Marc, obviamente. A mí ya me vale. Porque ahora hablaremos de las dos políticas de neumáticos, lo que trae una y lo que trae la otra, porque tampoco son todo cosas positivas, también hay cosas negativas en Pirelli, también hay cosas negativas, pero que para mí son normales, que forman parte del juego habitual, ¿de acuerdo? Ahora no sé lo que estaba diciendo. Las pruebas han hecho más rápido por buena sensación del piloto. Solo hay que ver lo de Superbikes. Las motos como van diferentes, unas líneas diferentes, sobre todo Bautista, que va a su rollo. Bautista lo dijo, ¿no? Lo he dicho antes, ¿no? Y voy a MotoGP dependiendo de los Michelin, ¿no? Así que ahora mismo esa es la situación que se está cociendo en MotoGP, que yo me alegro. Lo que decía, los que me atacan, pues si pasa esto, porque que me aplaudan, que me den las gracias, ¿no? Porque todo este mantra que llevamos de estos años, Manolo también es bastante en mi discurso, pero he estado solo, ¿vale? Así que si esto pasa y volvemos a ese MotoGP de líneas diferentes, de estilos diferentes, del piloto que no tenía paso por curva, pero entraba frenando hasta adentro y le paraba la curva, la trazada al otro. Esas guerras Márquez-Lorenzo. Es que solo tenéis que ver vídeos de Lorenzo y Márquez del 13, 14, 15 para daros cuenta de lo que ha pasado con los neumáticos. Bueno, el 16 al 19 también hubo alguna guerra, pero hay otra batalla que ahora la explicaremos. Pero ahora mismo ver a Márquez es que es un drama. Hoy estábamos en una comida, un cumpleaños, me decían, no, es que Márquez, es que tal. Pero digo, ¿no te das cuenta que ya no hace esas cosas? No, ahora no lo hace, ¿no? Me decían, no, es que ahora va quieto en la moto, va quieto. Va como todos. Y Márquez necesita libertad, necesita un neumático que pueda hacer lo que le dé la gana, meter la moto hasta donde quiera, cuando quiera. Y eso no se puede hacer ahora. Que lo va a sacar, no digo que no, pero es que, tío, ver a Marc Márquez atado de esa manera es alucinante, es deprimente. A mí me encanta la guerra de estilos, siempre ha pasado en todos los deportes. Cuando estaba Lorenzo contra la Honda, era brutal. Ahora estamos esperando que Marc Márquez, el chasis, que pueda girar la moto, que la cuadre, que tal, que pueda pilotar como el otro, que gira la moto. Es insoportable, tío. Es que es insoportable. Así que nada, esta es la información. Y nada, a ver qué pasa, si esto se lleva adelante o no. Pero, como decía, no es oro todo lo que reluce, ¿de acuerdo? No es oro todo lo que reluce. La parte negativa del Pirelli o de otro neumático más polivalente, ¿vale? La diferencia principal, Pirelli, neumáticos iguales siempre, 5 de traseros, creo que hay 3 delanteros y 5 traseros, creo que son 3 y 5 en Superbikes, son siempre los mismos, ¿de acuerdo? Y tú los conoces, entonces tú sabes que esos neumáticos cómo funcionan y tú puedes adaptar la moto, ¿de acuerdo? Y los Michelin, neumáticos más elaborados para el momento, más intentar buscar más
el punto excelente de funcionamiento, rango más estrecho y el fallo más grande de Michelin ha sido el trasero descompensado con el delantero. O sea, han hecho un trasero más ancho o más con superficie y han dejado el delantero, que están todos agobiadísimos con el delantero. Y el Michelin tiene más, ahora mismo, con estos compuestos que han reducido, tiene menos bajón, ¿de acuerdo? O sea, las carreras son más rápidas de manera constante y el Pirelli se supone que tendrá un bajón. Si hay ese bajón de neumático, será muy bueno para Marc Márquez por méritos propios, no es una ayuda, pero las motos que tengan más paso por curva, pues tendrán más dificultades en la segunda mitad de carrera, cosa que pasa en Superbikes también, ¿eh? O sea, eso es ley de vida. Moto con paso por curva, cuando el neumático baja, te vas al garete. Eso es una cosa habitual, forma parte del juego, no es nada de manipulación, y ahí está la batalla de los pilotos en conservar neumático y en poner la moto a punto para eso. O sea que para mí, bienvenido esta política de Pirelli que nos va a hacer que el MotoGP sea pues lo que era antes, ¿vale? Por cierto, Michelin culpable de la crisis Honda, de la crisis Yamaha, de la crisis de Marc Márquez, de la lesión de Marc Márquez, del atentado Mandalika. Maverick Viñales y Marc Márquez no distan tanto sus problemas, ¿vale? Estamos viendo cómo pilotos que no se sientan bien en la moto no hacen trabajar bien los neumáticos. Maverick le pasaba eso en Yamaha. Maverick no hacía funcionar bien los neumáticos por su manera de ser, de sentarse. No podía, lo probó todo. Esa moto estaba diseñada para tener un apoyo concreto. Y con Maverick no funcionaba, por muchas vueltas que le demos. Márquez ha pasado lo mismo. Ha cambiado el neumático, se fue al suelo y está cambiando su estilo, la moto, el ADN, todo lo que hemos hablado. Son situaciones que ese neumático ha capado habilidades muy buenas o de un piloto como Marc o de una moto como la Yamaha. Eso es así, ¿de acuerdo? O sea que ese es culpable Michelin de todo lo que está pasando en MotoGP, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Vale, estaba viendo que tengo algunas notas que me he hecho mientras estaba en el cumpleaños, pero veo que ya me las he currado todas, Vamos a repasar los compuestos de Pirelli para que entremos ya en materia, por si acaso esto se cumple. 3 delanteros, SC0, que es un blando, SC1, que es un medio, SC2, que es el duro, teóricamente, ¿vale? Yo aquí estoy muy verde todavía, pero me lo voy a apoyar. 5 traseros, SCXS, SCXA, perdona, SCX, que es un suprablando, SCXA, que es otro suprablando, SC0, que es un blando, SCQ, ¿vale? Y bueno, habrá que estudiárselos, ¿vale? Pero son 5 neumáticos conocidos para todo el año, ¿de acuerdo? Esto es lo que hay, Y antes de... Perdonar, un segundo. Otra víctima. Es que tengo aquí las víctimas de Dovizioso. Dovizioso es otro. Fue beneficiario, como Marc en su día, cuando el 16-19, ¡pam! Cambio neumático, adiós Dovizioso. Que por cierto, Dovizioso, yo creo que con estos Superbikes aún estaría fuerte, Así que poco más. Vale, sensaciones, Estoy repasando mis notas. Lo he dicho todo. A ver si esto se cumple o no se cumple. Yo, pues mira, estaría muy contento que se cumpliese y sobre todo, si se cumple, yo creo que a Marc le va a ir muy bien esto, porque vamos a ver un Marc libre. Acordaos lo que hemos hablado, siempre esa moto grande o pequeña, no es más que la sensación de buscar una moto que tú la puedes llevar a tu sitio. Marc Márquez necesita una moto, ¡pam! Meterla aquí, meterla allá, tirarla para aquí, tirarla para allá. Ese es el pilotaje de Marc Márquez. Y con esos neumáticos podría hacerlo. Podría hacerlo, ¿de acuerdo? Y el que quiera trazar, que trace. Y el que quiera hacer como Marc, que lo haga. El que quiera derrapar, que derrape. Por cierto, hablando de derrapaje, el derrapaje de Pirelli es totalmente controlable. Y a pesar de derrapar más que el Michelin, algo que siempre se ha dicho de los Michelin, ahora más, es un derrapaje cómodo, aceptable, bonito de ver,
y que no supone un drama para ningún piloto, para el piloto probador, ¿de acuerdo? Yo me hago la pregunta, ¿quién es el piloto que ha probado esto? Yo no lo sé, no lo sé. Y esto de suponer, a mí me gusta, las suposiciones me gusta. Claro, ha sido en Francia, una moto 20, no sé, una Ducati, Zarco, no sé, pero, o sea, yo tengo la sensación de que es una japonesa. ¿Quién tiene problemas con los neumáticos? Las dos japonesas. ¿Quién está en crisis? Las dos japonesas, la Honda y la Yamaha. Primero la Yamaha, después la Honda. Ostras, no sé, tío, ¿eh? No sé qué está pasando, pero ahora mismo ese sector del paddock que me ha llamado hoy, están como un poco cansados de las políticas, de los cambios, de los reglamentos, de las cosas que tiene Dorna, ¿vale? Incluso se habla de que Dorna salga, pero yo esto ya, aquí ya no me lo creo, o sea, no me lo creo, me cuesta más creérmelo, pero se está diciendo que Dorna, si sigue así, ha de salir. Rosomondo, de la NBA, que no sabe lo que es una moto, no sabe lo que es. Por cierto, lo dije el otro día aquí, que a mí me rectificó Burillo, no es de marketing, como lo dije el otro día en un canal, no es de marketing, es comercial, es el que gestiona las ventas de MotoGP, con las televisiones, con los patrocinadores, es comercial, no es marketing, ¿vale? O sea que vamos a ver qué pasa en MotoGP, porque yo en esta entradilla que he hecho con este vídeo de este chico, viendo la Fórmula 1, viendo todo lo que pasa, cómo te lo explican, es que hoy ha pasado una cosa, yo estaba viendo la Fórmula 1, mediodía, y Alonso, es que no sé exactamente ahora qué ha pasado, ¿no? Porque cuando lo sigo intento que no mete mucha información en la cabeza, porque yo soy mucho de chupar información, ¿sabes? Digo, lo voy a disfrutar y ya está, ¿no? Pero ha habido un momento en la que Alonso ha hecho un buen tiempo y otro piloto no, ¿de acuerdo? No sé qué era, pero Alonso estaba segundo, creo, ¿no? No sé si era la Q1 o la Q, no me acuerdo qué era. Pero el comentarista, que coño, que era de Dazón, quitándole méritos a la segunda posición de Alonso, porque el primero o el segundo, no sé quién, lo ha hecho con neumáticos usados, no sé qué, no sé cuántos. O sea, yo a veces, tío, yo no me imagino una pole de Marc Márquez, o lo que sea, o de Rossi, o me da igual de quién sea, y que los de Dazón le quiten algún mérito. Es que ni chupar rueda, ya es que ya lo de chupar rueda, ¿sabes? Ya es brutal. O sea, es alucinante cómo en Fórmula 1 se habla con libertad técnicamente de todo. Y aquí en MotoGP, cada vez que decimos algo, te ataca a todo el mundo, tío. Así que nada, esperemos que esto que he puesto en el Instagram, este chico, esta información, estas pantallas, esos datos, también se hagan públicos en MotoGP. Recordad que yo siempre he dicho que MotoGP debía ser pública la telemetría, pública, tío. Pública, como ha hecho en Fórmula 1, todo público, para que la gente veamos las cosas. Porque si tanta tecnología nos quieren enchufar, a menos que nos digan para qué sirve, para cómo funciona, o cómo condiciona el pilotaje. No, es que la electrónica influye. ¿Cómo influye? ¿Cómo influye? Hoy he visto me ha pasado una entrevista de Pecino con Jorge Martín que decía cosas tremendas sobre Pecco Bagnaia. Decía que frenaba 30 metros más tarde que él, que le sacaba medio segundo la frenada. A Jorge Martín. ¿Por qué tenemos que esperar que un piloto salga y diga eso? ¿Por qué no es pública esta información? Tenemos que esperar, ¿cuántos años llevamos viendo a Bagnaia? 3 años, así un poco fuerte. ¿Por qué tenemos que esperar a que Jorge Martín lo diga? ¿Por qué no es público ese dato? Y luego Martín en salida de curva le ganaba, tenía más paso por curva, porque frena antes. El otro ya lo decía en el canal de Nico. No, que Santi la frenada, no. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Me decían, no, porque yo decía, cuanto más frenas, más cuesta paso por curva. ¡Pam! Sale Martín, habla, él frena más fuerte, pero yo, como freno menos, tengo más salida de curva, más paso por curva. ¡Pam! Es que es una regla, vamos, es que eso es de cajón. ¿Por qué tenemos que estar siempre así, tío? ¿Por qué tenemos que estar siempre así? Pero bueno, llegarán cambios a MotoGP, llegarán cambios. Y yo os lo digo siempre, Dorna no ha hecho mucho por el motociclismo. El motociclismo ha hecho mucho por Dorna. Bueno, chicos, a tuya paros, Luis, la segunda posición ha sido de 6. No, ha sido en un entreno. Iba segundo. No ha sido en la Q3, ¿de acuerdo? Yo no he dicho que sea la pole. He dicho que ha sido una situación, creo que era la Q2 o la Q3, a la Q1, que se ha puesto segundo, que lo ha hecho muy bien, ¿vale? Y le han quitado ese mérito, ¿no? Que yo digo eso, tío, me linchan. Es que me linchan, ¿sabes? Me linchan.
Yo dije que Marc Márquez era el peor piloto de parrilla en el sector 4, que era una realidad para demostrar, para hacer ver a la gente dónde está el problema de Marc, en las zonas rápidas, en las zonas de apoyo de esa moto, en la estabilidad de esa moto, ¿vale? Cómo la pone a punto él pone el peso siempre delante, de atrás la deja más suelta, para transmitir ese dato, y me atacaron por todos lados. Me atacaron por todos lados por decir una obviedad, que era un dato, para entender la situación, para comprenderlo, y me atacaron por todos lados. Claro, ese dato sale en la tele, claro. Por cierto, luego, no te voy a decir, ¿quién me ha llamado? No te voy a decir. Además, tampoco es el nombre, o sea, no me ha dicho ni su nombre, ¿sabes? Tú imagínate, ¿vale? Me ha dicho, bueno, me ha dicho dónde estaba, ¿no? El nombre no me ha dicho, ¿vale? Vamos, si me dice el nombre me quedo igual, porque no lo conocía, ¿sabes? El problema es el fanatismo, exacto. Mira, a mí me da igual ya, ¿eh? A mí me da igual, ¿eh? A mí me da igual. Hoy me ha llamado Tesouro, tío. Tesouro es un grande, tío. Tesouro me ha dicho, Luis, olvídate, tío. Tú cuando hables de esas cosas tienes que hablar con gente que esté a tu mismo, no nivel, pero a tu misma tema, ¿no? Técnico, ¿no? ¿Sabes? Porque es que si no la conversación acabas siempre tú mal, porque la otra persona no sabe rebatir técnicamente y te salta con un populismo, ¿sabes? Ah, pero tiene 8 mundiales. Ya está todo arreglado. O sea, el coche de Alonso se rompe el bajo por no sé qué, se va fuera, se rompe, pero no puedes decir nada porque tiene 2 mundiales. Eso es lo que pasa en MotoGP, es alucinante, es que es alucinante, tío. Pero bueno, yo, es que me da igual. Además, llevo así muchos años. Ya ha pasado con Valentino, le pasó a Forcada en su Twitter con Valentino, o sea que le pasó a Lorenzo, o sea que no me preocupa, no me preocupa. Pero bueno. Pero bueno, chicos, esto es MotoGP y a ver qué pasa. Oye, yo estoy ilusionado con el cambio, pero repito, no todos son ventajas. Los neumáticos, siempre lo digo, siempre son un problema, siempre son un problema, más o menos, pero siempre son un problema porque siempre se desgastan y tienen, bueno, son lo que te hacen tener contacto con el suelo. O sea, siempre pueden ser mejores, siempre pueden ir mejor. Siempre te puedes quejar si quieres los neumáticos. Pero lo que no podemos hacer es poner la tele y ver a Marini, a Bezecchi, ahora Maverick, ahora Aleix, ahora Aleix del 12, ahora los... ¿Pero esto qué es? Estos chicos que están en la escuela, ¿de quién se van a fijar? ¿De quién se van a fijar? De Carmelo. Porque yo creo que lo que quería Carmelo es esto, que ser el dios de las motos, ¿no? Ah, mira lo que has hecho, tío, te alabamos todos, ¿no? Que ya pasa esto, con Carmelo, en el paddock que funciona así, todos le van haciendo alabanzas a Carmelo, y él está contento, nosotros aquí puteados, pero él contento, ¿vale? Esto es lo que quería, que nosotros le agradeciésemos todo lo que ha hecho por el motociclismo. No te vamos a agradecer, Carmelo, es al revés, eres tú que tienes que dar gracias al motociclismo, es que va al revés, ¿vale? Va al revés. No, Michelin tiene contrato hasta la 27, pero a mí, lo que me han dicho a mí, es que esto de que tiene contrato, mira, yo no sé cómo, yo no he leído el contrato, ¿de acuerdo? Pero tengo la sensación de que Dorna no firma algo que no le beneficie. Normalmente siempre es el cliente, ¿no? El cliente, el que paga, ¿no? Es el que pone las condiciones, ¿no? El que te da la oportunidad, o el que manda, tío, es el que pone las condiciones, y tú te adhieres al contrato normalmente. El contrato siempre beneficia, siempre es más propenso al de arriba, tío. Eso siempre ha sido así, ¿vale? O sea, yo no creo que firme nada para decir, oye, mira, estás aquí, pero cuando me salga a mí de las... te cojo y te echo, ¿vale? Porque lo que no puede ser es que una marca entre, la líe como la han liado estos señores, y tú no tengas defensa para echarlos. Tú tienes que tener una garantía de decir, oye, tío, tú estás aquí, pero si tú te portas mal, bueno, esto es como si un piloto hace una trastada, ¿vale? O un equipo, le pillan, yo que sé, con droga en el camión, pues te echan del circuito, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si tú la lías, el contrato debe ser, oye, tú estás aquí, pero tío, me la estás liando. O sea, que fuera de aquí. O sea, yo no sé. Pero bueno, oye, que repito, que yo no he dicho que vaya a pasar, yo he dicho que esto ha pasado. Estas pruebas, esta sensación, estas quejas del paddock. Estas quejas, por cierto, toda la lista
toda la lista de argumentos sobre los neumáticos es la mía, lo que influye es lo que se han quejado en el paddock. Es lo agobiante que es estar siempre de esta manera. Pero bueno. Luis llama a Pirelli a ver si cuentan algo. Mira, el otro día entré en el canal de este chico, de Víctor Abad, que es el que hace la Fórmula 1, que no había entrado nunca y fui a entrar a ver cómo trabajaba y tal. Y entro y saludé, ¿no? Y tal, ¿no? Y había mucha gente, este chico tiene mucha gente, ¿no? Y alguien me vio y dice, mira, sé que hay Michelin, ¿no? Porque a veces me pasa la coña de Michelin, ¿no? Y me dice, no, alguien puso en el chat, igual entra Michelin no sé qué dijo de Michelin o Fórmula 1. Y yo le contesté, ojalá tuviésemos nosotros los Pirelli, ¿no? Entonces, Víctor Abad estaba en el directo, y lo típico, ¿no? Tú estás en el directo, yo aquí veo mensajes, pero yo no sé si una respuesta a otro, vio la frase y se quedó así y le dijo, hostia, ojalá tuviésemos nosotros los Pirelli. Hostia, se quedó así como diciendo, no sé de qué va esto, y se quedó como bloqueado, ¿sabes? Diciendo, ¿quién es el loco que está pidiendo tener ellos los Pirelli? Pues era yo, ¿sabes? Y aquí lo estoy justificando, ¿sabes? Tío, también se quejan la Fórmula 1, pero no sé de qué se quejan, además es diferente, no sé qué problemas tienen, pero mi comparativa no es con la F1, es con la Superbike. Y con la Superbike tú pones la tele y quieres ver a Bautista y tú ves a Bautista. Tú quieres ver a Toprak y ves a Toprak, ¿vale? Tú quieres ver a quien sea y lo ves, no está el 14, ¿de acuerdo? Es que es alucinante, tío, es alucinante. Tú trabajas en base a algo y tienes tu resultado, ¿de acuerdo? Aquí no, aquí te cambian, ¡pam!, desapareces. Que obviamente dentro de este reglamento sí que hay gente que se ha espabilado y tal. Pecco, Ducati y tal, ahora KTM, pero tío. Buenas, Carlos, ¿qué pasa, tío? Yo he hecho una duda, han probado una MotoGP, unas buenas. Oscar Daniel pregunta, Oscar, yo he hecho una duda, ¿han probado una MotoGP con unas Pirelli? Sí, eso es lo que me han contado. El medio y el duro duran lo mismo. Bueno, para gustos, Japlance, colores, ¿eh? Sí, ya sé que es cierto que a la gente le gustan las carreras aburridas. Y esto, voy a decir una cosa, cuando Valentino Rossi ganaba tantos mundiales antes de la llegada de Pedrosa y todos estos, él lo hacía diferente. Bueno, creo que lo hacía como Nieto, ¿no? Valentino Rossi, que hacía, en vez de pirarse y hacer lo que hacía Bautista, jugaba con los rivales. Esto es lo que hacía Rossi, por eso se hizo popular Valentino, ¿no? Porque jugaba con sus rivales que había sobrado, hago aquí, pam, pam, lo adelanto al final y parece que he hecho algo, ¿no? Que he hecho una batalla, ¿no? Y yo decía, pero si me ha sobrado. Y me acuerdo un día que yo decía, pero tío, si se ve claramente que va sobradísimo, tío, que lucha ni que lucha. Y un día Ángel Nieto estaba en la tele, no sé con quién estaba, y le decía el locutor, que no sé quién, no me acuerdo quién era, ¿no? Tío, mira que Rossi, ¿tú crees que podrá? Se veía a kilómetros que Rossi iba con una mano, tío. Y Nieto decía, no, pero si Rossi va, está ahí jugando, tío. Está jugando. Yo me acuerdo esa carrera en Australia, que le pusieron penalización, ¿no? Por no sé qué, no me acuerdo qué era. Y se puso a tirar y sacó 10 segundos, no sé si eran 10 segundos al segundo. O sea, ahí demostró que iba sobrado, ¿vale? Disfrazar todo eso y hacerlo épico, ¿de acuerdo? Y la gente, flipaba. Y luego las celebraciones, ¿no? Yo decía, ¿pero qué celebras, tío? Si me has sudado, ¿sabes? Pero él lo supo hacer y eso a la gente le gustó y se enganchó. Mira, a mí no, pero a mucha gente sí, ¿sabes? Pero claro, Bautista sale, arrasa, pero a mí me gusta, tío. A mí me gusta, te lo juro. A mí me gusta ver una carrera, si es el mejor y está haciendo una exhibición de pilotaje, a mí me gusta. Obviamente me gustan los duelos, pero me gusta más que sea real que irreal. O sea, te compro el argumento de que es más guay un Piqué, totalmente de acuerdo, pero que sea real, no lo que tenemos ahora. Lo que hay ahora no es real, no es real, es una simulación, ¿vale? Y se ha cortado algo, o YouTube o Twitch se me ha cortado. Coño, se me ha ido el wifi, tío. Se me ha ido el wifi, tío, no te lo pierdas.
sea, lo he recuperado el stream, ¿eh? Lo he recuperado. Sí, sí, ha caído por eso, ha caído, ¿eh? Ha caído. Un momento, ¿eh? Anuncio de Mau. Anuncio de Mau. Ahora estoy con datos, tío. Bueno, no sé qué ha pasado. Se me ha ido el wifi, ¿no? O sea, ahora tengo el wifi otra vez. Ahora me he vuelto al wifi. Pues a mí me aburre soberanamente. No, lo entiendo, lo entiendo, ¿eh? Pero yo creo que no sea creíble es más grave. Pero bueno, cada uno piensa como piense, pero... Nando Pérez, en caso de que hubiera un cambio, ¿cuándo podría ser? A mí me han dicho que es para el año que viene. Por eso que me parece una locura, ¿no? Me parece una locura. Ya, o sea, es como un regalo que hay del cielo, ¿no? Digo, demasiado bonito para ser verdad, pienso, ¿no? Pero me han dicho eso. El año que viene. Ojalá, ojalá, ¿eh? En los duelos se cuentan los mejores chistes. No lo he pillado, Carlos. No lo he pillado. Así que... Bueno, buena señal, no tengo ningún WhatsApp, ¿eh? Porque digo, a ver si me van a enviar ya alguna... Y de momento ya no tengo ningún WhatsApp. Dormiré tranquilo hoy. Bueno, chicos, disfrutar de las carreras de la Fórmula 1, de Superbike, y a ver cómo va el triplete. Yo tengo ganas de que empiece el triplete, pero por una parte siempre sufro, ¿no? Por el análisis, ¿no? Ostras, cuando aparece uno, se aparece otro, ¿cómo lo explicas, no? ¿Cómo lo explicas? Sin datos que te ponen en MotoGP. Los neumáticos, no se puede hablar de neumáticos, no se puede hablar de nada. ¿Cómo lo explicas? Michelin Go Home. Más rango de temperatura, exacto. EUPEQI. Yo he hecho un vídeo antes en las redes diciendo que el objetivo es seguir a un rango más ancho, tío. Lo triste es la falta de libertad de los pilotos, improvisando trazadas. Bueno, improvisando, no improvisan mucho, porque no pueden. Es que mira, si os fijáis una cosa, el otro día, el toque de Pecco con Viñales, es que ese adelantamiento es un copiar-pegar, o sea, siempre es igual, siempre. Un piloto que va detrás de otro, si se pasa, lo pasa en la frenada y entra, no conserva la línea nunca, se va largo, es así, o sea, se va largo, se abre y el otro pasa por dentro. Y lo estamos viendo cada día, el adelantamiento típico. Te metes como Maverick, pero como vas más por dentro, ese medio metro o un metro ya no te deja hacer la trazada que pide la moto por el neumático trasero, te abres y el otro te vuelve a pasar. Era todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo. Al final tienes que hacer alguna, parar ahí, tocarte, es que si no, no puedes. No puedes. Has contestado la noticia, Luis, es fiable la fuente, son dos fuentes, me ha llegado por dos sitios. Se lo ha dicho Dijan Antonio, que se pira de MotoGP. No, no ha sido Dijan Antonio. Luis, te falla el streaming. Estoy con... No sé qué... Es mi wifi, no sé qué pasa, tío. Veo que está fallando. Pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque si está fallando esto, como que... Como que os dejo con Pedro Fermín, ¿vale? Porque no... Gracias a todos los que os estáis y los que estáis resuscribiéndoos. Venga, todos con Pedro, que está en modo Fórmula 1. Es el mejor, Pedro. Ya sabéis.
Así que todos con él y a disfrutar de Parmigiano Tiramisù hoy eran a disfrutar 80, de lo que está pasando en datos Montmeló, oficiales ahora esta que tarde podéis nos ha disfrutarlo. dado el departamento de ¿Vale? prensa del circuit. Hoy A ver esa raíz se llega. evidentemente hablo de esta manera porque estáis algunos viéndonos. Venga, va. 100.080 y hay que darle las gracias como siempre a Lluís Zúñiga que nos acaba de lanzar una raid inmensa. Lluís, Bueno, gracias inmensa. como siempre por todo tu apoyo y por ser tan buen amigo y por ser un excelente compañero de comunidad periodística como es Twitch. Y sobre todo, como digo, no os perdáis todos sus directos. Son además instructivos, divertidos y sobre todo tendréis toda la actualidad del mundo del motociclismo, en especial de MotoGP, y gracias también sobre todo porque cuenta con unos colaboradores que son historia viva del mundo de las dos ruedas. Es algo realmente increíble la capacidad que tiene Lluís de explicar las cosas, pero además con qué colaboradores de lujo lo puede hacer.